Seguimos con el estudio de los proverbios. Vamos a ubicarnos nuevamente en Proverbios capítulo 16. La clase pasada que estudiamos los primeros 3 versículos, hablando del tema complicado pero necesario, que es el tema de el decreto soberano de Dios. Y el tema que vamos a estar viendo es viviendo bajo el decreto soberano de Dios, que es el tema. Vamos a leer nuevamente Proverbios 16, del 1 al 9. Dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra y este tema que nos pueda llenar de confianza, de gozo y de tranquilidad, aún en cada situación que estemos pasando, recordando que estamos en tus manos. Guárdanos en este tiempo que podamos entender este tema. En el nombre de Jesús, amén. Los primeros 3 versículos lo vimos la semana pasada sobre el control soberano de Dios y nuestra respuesta. Habíamos visto que, ya vimos pues lo que Dios hace, el trabajo de Dios de orquestar, de ordenar todos nuestros pasos, y lo que nosotros hacemos, que es actuar. Nosotros hacemos las cosas y Dios usa nuestras cosas para poder obrar. Por eso es importante lo que hacemos. Sí importa lo que hacemos. E importa tanto que Dios lo utiliza para su plan. No importa lo que haga. Entonces, a la luz del decreto de Dios, nuestro trabajo es encomendarnos a Dios, esperar la respuesta de Dios, ya sea afirmando nuestros pensamientos o en la realización de nuestros planes, ya sea que Dios lo permita o que no lo permita. En ese sentido, dependemos del Señor. Los versículos ahora, del 4 al 9, podemos decir que la idea de que Dios orquesta todo, hace todo lo que Él quiere, y nosotros, ¿cómo obramos, cómo hacemos? No es todo lo que podemos aprender del decreto de Dios. Hay muchas cosas que podemos aprender, sobre todo de la relación del decreto de Dios y nosotros, con Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, ¿cómo es esa interacción ahora? De los versículos del 4 al 9, da esta idea de nuestra experiencia humana. Sí, ya sabemos que Dios orquesta, decreta todas las cosas. Así nosotros entendamos o no entendamos, Dios las orquesta. Ahora, ¿cómo vivimos eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo experimento? Que es el lenguaje hasta donde nosotros podemos llegar, porque no somos Dios. No tenemos el plan, el mapa de todos los aviones, como el plan de... No, estamos dentro de un avión y vivimos todo lo que en donde estamos. Entonces, los versículos del 4 al 9 vamos a ver nuestra experiencia humana en el tiempo y nuestra relación con Dios, o los hombres con Dios. Entonces, del 4 al 6, vamos a ver que Dios no es indiferente en su decreto y en su gobierno. Espero no haberme dado a entender, pero Dios no es como que Él hace un plan, esto es lo que se va a hacer, me voy. Eso se va dando solo, yo no estoy allí. Eso no es la idea del decreto. Por supuesto que Dios orquesta y decreta todo, pero Él no es indiferente en su creación. Ni Dios está fuera de su creación, ni es indiferente, ni es ajeno a su creación. Él está ahí, Él está allí. Él está presente en su creación, Él interviene y pone a disposición su justicia y su misericordia como a Él le place. Porque si Dios no estuviera, entonces no tuviéramos la historia de Dios abriendo el mar en dos. Y eso no es normal, ordinario, que el agua se abra en dos. No es un milagro.
Y es un milagro porque Dios interviene. Dios está allí. Entonces el versículo 4, continuando con la misma idea, ya vimos los primeros 3 versículos. El versículo 4 nos habla del fundamento y el propósito de todo lo que existe, que es para Dios. Fíjense cómo dice el versículo 4, 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Analizando cada una de estas frases antes de estudiar, fíjense cómo comienza. Todas las cosas. Es decir, desde la creación, todas las cosas que Dios ha creado, hasta los acontecimientos que suceden. Y por la cláusula siguiente, incluye todas las personas, piadosos e impíos, porque lo que sigue es aún al impío, o sea, todas las cosas. Y los malos, aún al impío también. Ha hecho Jehová para sí mismo. Cuando dice ha hecho Jehová, esa frase, ha hecho Jehová, tiene que ver con el diseño que Dios ha puesto en su creación. Todas las cosas, por su propio diseño, le dan la gloria a Dios. Ahora, como vamos a ver más adelante, no le da la gloria a Dios de la misma manera. Pero todas le dan la gloria a Dios, pero no necesariamente de la misma manera. El hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Y también, como vive en el transcurso de su vida, todo lo que sucede y todos los acontecimientos están hechos por Dios o ordenados por Dios. Como vimos en la clase pasada, no es que Dios manipula, mueve a la gente, no violenta su voluntad, sino que usa cada una de esas cosas. En ese sentido, todas las cosas ha hecho Jehová. Para sí mismo, como termina, para sí mismo, es decir, que el propósito es glorificar a Dios. Dios se lleva toda la gloria, tanto en su misericordia y bondad como en su justicia. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Queda la pregunta ahora, que es un tema común, y el mal, y los impíos. ¿Cómo queda eso? Dios hizo la maldad, Dios la creó. Dios, ¿cómo se ve allí? Fíjense cómo continúa la segunda cláusula, aún al impío, aún. O sea, todas las cosas, incluyendo al impío. Aquí no significa, ojo, que Dios hizo al hombre malo. No significa eso, porque la Biblia claramente habla de que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron la maldad. Y ven, para eso tenemos la historia de Génesis 1 y Génesis 2. Dios los hizo buenos, pero ellos buscaron lo malo. Tiene que ver, es decir, a lo que significa esto es, en lo que concierne a las acciones de los impíos, que éstas parecen no darle la gloria a Dios, estas también dan la gloria de Dios al día final. Note que el versículo no dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para sí mismo, sino para el día malo. Hace esa pequeña diferencia, porque de Dios solamente puede salir lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, porque Dios no puede hacer el mal. O como dice Santiago, ni Dios puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, para el día malo, aquí se refiere al día final, al día del juicio. Allí, el malo va a comparecer ante la justicia de Dios y Él va a pagar por todas sus maldades. En ese sentido, Dios será glorificado, porque aún las acciones de maldad tienen un propósito bueno. Entonces aquí estamos entrando a este tema del decreto de Dios y la maldad, en este punto. Dios no es glorificado por los actos del malvado, ojo. Dios no se complace con las cosas malas que hacen los malvados. Las permite, pero no se complace. Y es muy distinto en ese punto. Sino en la justicia retributiva contra el impío y por la misericordia que Dios brinda a otros en medio de las maldades. Digamos una ilustración, o la ilustración más común que tiene la Biblia en este tema. La ilustración del faraón y el pueblo en Egipto, esclavizado. Dios en un sentido permitió que este hombre malvado tuviera todo el poder, todos los lujos, aunque Dios no estaba complacido con eso. Pero en Romanos 9, Romanos 10, dice, para esto te he levantado, a Faraón. Dios orquestó todo, permitió para mostrarle en él su poder. En ese sentido, Él no aprueba ninguna de las maldades de Faraón, pero cada una de las plagas, Dios se aseguró providencialmente esa terquedad del corazón de Faraón, para ir mostrando cada una, para mostrar cómo cada plaga, luchando contra cada Dios, es como Dios diciéndole a todo invento del hombre, eso no es ningún Dios, eso no es, y miren lo que Dios puede hacer. Pero Dios, en un sentido, Él no le imprimió maldad, no lo forzó a hacer el mal, Él ya era mal, pero Dios permitió que fuera así. En ese sentido, vemos lo que aparece aquí, aún el impío para el día malo.
para el día malo. Dios lo permitió para un fin mucho más glorioso, que es para mostrar su poder, para aplicar redención. Así que el hecho de que Dios haya permitido el mal en este mundo no es para el fin en sí mismo. Dios no es que voy a permitir el mal para que haya mal. Ese no es el fin. Por supuesto que Dios permite el mal, pero no es el fin, no es su propósito, sino como un instrumento para un bien mayor, para una virtud mayor. Por ejemplo, el perdón. El perdón es una virtud muy alta, muy sublime, muy buena, pero sin ofensa no hay perdón. Yo no puedo perdonar a alguien que hizo algo bueno. ¿Perdonarlo de qué? Si está haciendo lo bueno. Pero si hay una falta, si hay algo malo, yo puedo perdonar. En ese sentido, Dios permite. Sin ofensas no hay perdón. Sin miserias no hay misericordia. Sin injusticias no hay gracia inmerecida. O sea, el mal que Dios permite, el impío, que Dios no lo creó impío, se hizo impío por el permiso de Dios, lo utiliza para poder mostrar misericordia a unos y para poder aplicar justicia en ese mal. En fin, todo acontecimiento que sucede no es al azar, sino que tiene un propósito, que es el de glorificar a Dios, pero no todas esas acciones lo glorifican de la misma manera, pero sí hacia un mismo fin. Eso incluye nuestros actos cotidianos y la interacción unos con otros. Entonces, en este sentido, si Dios permite el mal, que lo experimentamos todos, es para que podamos ver también su misericordia. Cuando a veces padecemos, sobre todo cuando padecemos injusticia, algo malo, Dios lo permite, aún el impío. Cualquier persona que se le venga a la mente que le haya hecho algo malo, en injusticia, haya abusado, lo que sea, bueno, Dios lo tiene en mente. Y no fue en vano, aunque nos cueste entender, no fue en vano. Siempre hago esta aplicación. Yo no sé a ciencia cierta claramente cómo funciona un aire acondicionado. Específicamente cómo es que entrándole corriente era frío. Pero que yo no lo sepa evita que no haya frío. Funciona. Igual, aunque yo no sepa por qué me pasó algo malo, por qué estoy viviendo esto, eso no le quita que haya un propósito. Aún el impío para el día malo. Ahora, la relación de Dios con el impío y con el piadoso no es igual. Nuevamente, este es el fundamento de todo. Pero Dios no es indiferente. Es que, bueno, hagan lo malo, yo tengo un plan, hagan lo bueno, yo tengo otro plan. Él no es indiferente. Y los versículos 5 y 6 nos expresan cómo es el trato de Dios con los impíos en este mundo que Dios ha creado y el trato con los justos o con su pueblo. Versículo 5. ¿Cómo es el trato del Dios que ha creado todo para sí? Versículo 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquí vemos en este punto, en este versículo, lo que Dios dispone para el malvado. Sí, Dios ha creado todas las cosas y ha orquestado, ha permitido el mal con un propósito y ese mal no queda sin castigo. Aunque tiene otro propósito, el propio mal en sí mismo tiene un castigo. Entonces, primero, abominación es a Jehová. Esta es la muestra de la santidad de Dios ante el pecado. Dios muestra su disgusto porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios está airado contra el impío. No le es indiferente. Bueno, sí, que hay mal porque es un instrumento. No. Realmente hay una abominación. Dice, abominación es a Jehová. Esta es la muestra de la ira de Dios sobre todo pecador. Él no se complace en la maldad. Y aquí está un ejemplo. Él no se complace. Por supuesto, hemos recibido injusticia, hay gente que cree que se las sabe todas, que nos pasa por encima. Dios no se complace con eso. La ira de Dios está sobre esa persona. Aunque Dios permite el mal, nunca lo hace con complacencia ni aprobación. No es que me encanta este mal porque voy a hacer un bien. No, Él detesta eso, odia eso. Siempre, ojo, siempre por un propósito mayor o como un instrumento para algo mayor, porque es necesario. Por ejemplo, lo que habíamos hablado del perdón. El hecho de que Dios permite el mal no implica su complacencia ni aprobación moral, sino porque el mal es necesario para un propósito mayor, pero siempre lo aborrece. Entendamos eso. ¿Y qué pensará Dios del que me hizo tal cosa? Lo aborrece. Del que me hizo el mal y se la salió, lo aborrece. Eso es seguro. Pero ¿qué es lo que aborrece? Todo altivo de corazón. Es decir, toda persona que se cree más de lo que es. El que mira por encima del hombro a su prójimo. O peor, que mira por encima del hombro a Dios, como si pudiera mirar por encima del hombro a Dios. Ese es un altivo, una persona que se cree Dios a sí mismo.
Esa es la actitud del corazón que Dios aborrece, porque es la raíz de todo pecado. Todo pecado, en resumidas cuentas, es altivez, es orgullo, en diferentes formas o expresada de diferentes maneras. Ahora, note cómo termina esto. Sí, Dios abomina eso. ¿Y eso se queda así? No, la cláusula termina diciendo, ciertamente no quedará impune. Esta es la muestra de la justicia perfecta de Dios ante el pecado. Fíjense lo sabio que es Dios, que permite el mal para mostrar su misericordia a quienes hayan sido víctimas del mal o estén sufriendo eso, que no hayan sido causantes de ese mal. Pero el mal que Él permite también lo va a juzgar. Y en eso también se muestra su justicia. No quedará impune. Lo interesante de esta frase, ciertamente, que la Reina Valera traduce ciertamente, es de hecho una frase en hebreo que significa mano con mano, como si se agarraran la mano. Aunque los altivos, mano con mano, si se pusieran todos de acuerdo, todos los altivos, para escapar del juicio de Dios, no quedarán impunes. No quedarán. Por eso la Reina Valera lo traduce ciertamente. No importa lo que hagan, o en esta vida o en la venidera, pero van a pagar por sus actos del mal. Ni eso, ni ayudarse entre ellos les salvará de pagar el castigo con las maldades. Y aquí podemos hablar del tema de la doctrina del infierno, porque es un tema a veces áspero de hablar, o cómo lo comento, cómo lo hablo. A veces es difícil, ¿cómo le explico a alguien la doctrina del infierno? Bueno, cuando se tiene en el telón de fondo sufrir una injusticia, una maldad de parte de alguien, alguna autoridad que haya abusado, que haya sobrepasado, no sé, en la familia, golpes, peleas, lo que sea, que está el mal, allí es donde la doctrina del infierno cobra sentido. Dios no se va a dejar eso impune. Es que Él hizo lo que quiso y mira cómo está ahí feliz de la vida. No. La felicidad del impío, decía un teólogo, es la ignorancia de lo que le espera más adelante. Por eso es feliz, aún habiendo hecho lo malo. Pero sí, les espera un castigo. Aunque es una realidad dura, sobre todo difícil de concebir de parte de un Dios que es amor y es misericordia. Pero cuando uno entiende bien, porque Dios es misericordioso, eso no va a quedar impune. Porque no hay nada más injusto que alguien haga lo malo, muera y no le pase nada. No. En ese punto eso no va a pasar. Pero esta doctrina es para ellos, para esa clase de gente mala. El infierno no es para una persona buena. El problema es que no hay buenos. El problema es que a veces no medimos qué tan malo es alguien. Pero delante de Dios, todos son malos. Pero se entiende mucho más cuando uno sufre las maldades de otro. Cuando cree que esa persona no les va a pasar nada. Aunque el mal Dios lo permite, con un propósito mayor, este no va a quedar impune, sino que va a ser pagado. Hermanos, si hay algo que provoque más la ira de Dios, que la provoque mucho más, es cuando la maldad y la injusticia cae sobre los inocentes en el sentido de ese caso, o cuando cae sobre los hijos de Dios. En ese sentido, Dios lo detesta. Vemos frases de Jesucristo diciendo, por cuanto no me lo hiciste a mí, a uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. O cuando le hacen un bien a uno de su pueblo, es como si se lo hicieran a Dios. Aquí hemos sufrido injusticia, hemos pasado cosas fuertes, en familia, en la calle, donde sea. Bueno, Dios detesta eso y se las va a cobrar. Es un descanso, se las va a cobrar. Si no se arrepiente. Entonces, Jehová está en los cielos y dice, no quedará impune. No va a quedar impune. Aunque haya sido feo, horrible, lo que nos haya pasado, lo que sea, no va a quedar impune. Entonces Dios no es indiferente con la maldad ni con los malvados, sino que su ira está sobre ellos y no van a quedar impunes. Pero no es lo mismo con su pueblo escogido. Ojo, Él le ha permitido cosas para poder mostrar. Si aquí hemos sufrido por causa de alguien malo y algún hermano o alguna causa providencial, vemos la misericordia de Dios. Esas son las cosas que Dios utiliza para poder ver eso, para poder ver la misericordia. Pero ese mal, Dios lo va a pagar. Dios lo va a pagar. Pero con su pueblo, Dios dispone otras cosas. Con su pueblo, con quien Él a su pueblo escogido. Versículo 6. En ese punto lo vemos acá. Versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nuevamente, Dios no es indiferente. Dios no nos deja nuestra suerte a ver si buscamos a Dios. Dios está allí. Note dos propósitos que tiene. Se corrige el pecado y se apartan del mal. Se corrige el pecado, que es la primera parte que dice. Se corrige el pecado. O
como para ser más preciso, se expía el pecado, se purga el pecado. Es la misma idea del perdón de los pecados. ¿Qué es lo que hace Dios en un mundo que Dios ha decretado? Él ha decretado el perdón también. Esa es una esperanza también para los cristianos. Él ha orquestado todos los medios para que uno pueda tener el perdón de los pecados. Esto es lo que Dios hace principalmente para su pueblo, el perdón de los pecados. Dios ha provisto la solución y los medios para ello. ¿Cuál es la solución? Corregir el pecado, expiar el pecado. ¿Cuáles son los medios? Con misericordia y con verdad. En ese punto. Note que nosotros no llegamos a la fe cristiana despertándonos un día. ¡Ay, soy cristiano! Ya, no, nadie llega a eso. A no ser que tengamos un encuentro con la misericordia y con la verdad. Allí sí es que se corrige el pecado. Con misericordia. Esta misericordia es la que Dios provee. Es la misericordia de Dios. Los actos de misericordia que Dios brinda al hombre empieza por mostrar a Cristo. Ese es el acto de misericordia. Y con la verdad se refiere a la verdad de su palabra, la verdad de sus promesas, la verdad de su voluntad. No hay injusticia en el perdón de Dios, porque el perdón que Dios ofrece en Cristo, Cristo lo ha pagado. Pero eso no quita la verdad. Con la verdad de su ley, se nos expone la culpa y la maldad. Sí, estoy entendiendo que estoy haciendo las cosas mal. Sí, hay otros más malos que yo, pero yo sigo siendo malo. Esa es la verdad que se nos expone. Pero con la misericordia en Cristo se expone la solución y el camino del perdón. En ese sentido absoluto, la verdad y la misericordia corrigen el pecado. En un sentido absoluto. Y es lo que Dios nos ofrece. Y solo en Cristo está la misericordia y la verdad juntas. En la cruz se ve el ejemplo de la verdad, lo que es justo, lo que es correcto, Cristo pagando por los pecados. Y la misericordia, Cristo ofreciendo el perdón de los pecados. Ahora, en otro sentido, aplicado ahora no solo de Dios hacia nosotros, sino ahora como imágenes de Dios, de nosotros hacia otros, este principio tiene que ver con nosotros y la manera en cómo nos relacionamos con el prójimo, lo cual es importante entender aquí. Sabiendo que los demás no son perfectos, que nadie es perfecto, y nuevamente, la frase nadie es perfecto no es una excusa, es una alerta. Es una alerta. Tanto para uno, nadie es perfecto, exacto, necesito corregir mi vida también. O sabiendo los demás, pero es que nadie es perfecto, exactamente. Los demás no son perfectos, yo tengo que actuar como Dios me pide. En ese sentido, ellos también deben corregir sus pecados. O si uno nota que otro está haciendo lo que está mal, hay que corregir el pecado. Y la manera en cómo debemos abordarlo al prójimo siempre es con misericordia y con verdad. Con las dos cosas. Con verdad para establecer lo que es correcto delante de Dios. Porque amar al prójimo no significa ocultar su falta indebidamente. Con verdad se expone lo que es correcto. Pero con misericordia se utiliza para presentar la verdad y considerar la situación del prójimo. Por ejemplo, si uno tiene un problema con un hermano o cualquier otra situación, si uno ve a alguien que está haciendo algo mal, yo debo hacer lo que es correcto, que es decirle la verdad, porque lo está haciendo mal. Ahora, yo no tengo que escupirle la verdad, ni golpearlo con la verdad. Yo se la tengo que decir. ¿Cómo? Con misericordia, rogando que esta persona pueda entender, rogando primeramente, pero no golpearlo con la verdad. Entonces, en ese sentido, con misericordia y con verdad, uno puede ayudar al prójimo a que corrija lo que está haciendo. Ahora, la siguiente cláusula, el versículo 6. Con el temor y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Lo que vemos aquí es la obra de santificación. Con misericordia y con verdad, el perdón de los pecados, que es el fundamento de la fe cristiana. Sin perdón de los pecados no hay paz. No hay paz. Ahora, con el temor de Jehová está el otro objetivo, apartarse del mal. La santidad o la santificación es el constante apartarse del mal en nuestro caminar. Y es parte de la obra que Dios comienza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos perdonados. Ya la condena del pecado no está en nosotros, pero sí el remanente de pecado. Está allí. ¿Y cómo se quita eso? Con el temor de Jehová. Es ese temor que Dios pone en nuestros corazones para andar como debemos andar. No es lo mismo decir, ay, tengo que dejar de hacer esto. Tengo que. A decir, tengo miedo de decir esto. No quiero decir esto. No quiero ofender a Dios. Es muy diferente. Por supuesto que tenemos que dejar de decir malas palabras. Tenemos que dejar claro que sí. Pero es mucho más fácil cambiar cuando uno dice, no quiero hacerlo. No quiero ofender a Dios en esto.
y por eso me abstengo. Entonces es la actitud del corazón de mirar a Dios y actuar según lo que Dios ha establecido. Ese es el temor de Dios. Y tales actitudes y acciones nos apartan del mal remanente que queda en nuestro ser. Es con el temor de Jehová. Este versículo, el 6, es muy contundente porque de hecho es el principio que vemos aplicado en la promesa del nuevo pacto, en Jeremías 33, que Cristo dice en este punto: pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más nunca de sus pecados. Eso es lo que Dios hace soberanamente en nosotros. Es decir, necesitamos el temor de Dios en nosotros para poder apartarnos del mal. No lo podemos hacer por voluntad propia, a no ser que tengamos la verdad y la misericordia. Y esto es precisamente lo que nos capacita para caminar correctamente bajo el decreto de Dios. Primero, encomendamos nuestras obras al Señor, los primeros 3 capítulos. Entendemos que Él es el que al final ha orquestado todo como vamos a vivir. Pero como ha orquestado todo como vamos a vivir, yo tengo que obrar. Y yo encomiendo mis obras para aceptar lo que Dios quiere que suceda en mi vida. Pero no solamente eso, sino que también nos ayuda ahora a ocuparnos de vivir sabiamente para Dios, con la ayuda de Dios. Sí, yo sé que ahora el mal, Dios tiene un propósito, aunque yo haya sufrido cosas malas, aunque yo haya hecho cosas malas, hay perdón también. Ahora, los versículos del 7 al 9 terminan ahora desde una perspectiva humana. Es decir, a la luz de toda esta verdad, nuestro trabajo diario está en nuestro nivel, a nuestro nivel. Es decir, en discernir y en meditar nuestros caminos, porque Dios nos ha puesto su verdad y su misericordia a disposición para nosotros. Por lo tanto, tenemos las herramientas para caminar correctamente. Tenemos la misericordia, la verdad, el temor de Jehová en nuestros corazones, y ahora en un sentido tenemos la capacidad mental de discernir correctamente cómo debemos andar. Con esto terminamos los últimos 3 versículos. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Esto hace referencia a la vida cristiana piadosa, cuando estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Ojo, no perfectamente, pero sí de corazón, sí sinceramente, sí de verdad. Es nuestro trabajo vivir agradando a Jehová. De hecho, esta es la petición del salmista en Salmo 19:14, cuando él dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ese es el punto, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva. ¿Y qué es lo que dice el principio? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este principio lo que refleja es el cuidado paternal de Dios y su protección. Podemos estar seguros de que Dios nos sigue cuidando y nos sigue protegiendo en este mundo lleno de maldades. Ahora, no es una promesa absoluta. Nuevamente, todas las promesas que vemos en los proverbios, de manera absoluta lo podemos ver en la eternidad, perfectamente. En nuestra vida diaria es providencialmente. Normalmente Dios nos puede cuidar, pero si Él tiene un plan providencial específico para nosotros a través de la maldad, Dios nos va a guiar allí, pero nos va a seguir guardando, nos va a seguir guiando. Dios puede tener planes especiales con nosotros, con algunos enemigos. Por eso en algunas ocasiones se nos enfrentan enemigos. Sufrimos las maldades de otros, pero todo es con el plan del Dios. Lo que sí podemos estar seguros es que el mayor enemigo que tenemos nosotros, el mayor y más grande enemigo, que es la muerte, no tiene cabida en nuestro corazón. No tiene cabida. Ya no nos atemoriza la muerte, como le puede atemorizar a alguien que no es cristiano. En ese punto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasará después de la muerte, para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo. En ese sentido, la muerte es como el mensajero, un autor que dice, la muerte es como el mensajero de Dios, para llevarnos directamente a su presencia. Pero para el que no es cristiano, ahí es donde empiezan los terrores. Porque lo que dice Proverbio, Dios ha puesto Eclesiastés 3, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque el impío no piense en la eternidad, cuando llega la hora de su muerte, su corazón se eleva a la eternidad. ¿Qué pasará conmigo después? Y entonces, en ese sentido, a sus enemigos hace estar en paz con él. Nosotros podemos estar seguros de que los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestra vida cristiana debe ser de santidad en los caminos de Dios. Tenemos que percibir ese agrado de parte de Dios, sabiendo que Él nos cuida aún en las situaciones más peligrosas, y porque la paz del Señor está con nosotros en todo momento. De eso sí podemos estar seguros.
Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es decir, nuestro trabajo ahora, a la luz del decreto, a la luz de que Dios nos ha brindado su verdad, consiste en enfocarnos en lo que Dios nos ha revelado que debe ser lo correcto. De este principio lo hemos visto en otros proverbios, pero aquí se expone nuevamente el principio de la justicia, de que la justicia está por encima del placer y la belleza, de que lo que es justo es mejor que lo que produce gozo, lo que produce alegría, porque no todo lo que nos da satisfacción es necesariamente bueno, necesariamente. Hay cosas que sí, otras que no. Siempre es mejor sacrificar la comodidad, el lujo y la satisfacción visual con tal de no perder lo que es justo delante de Dios. Mucho mejor eso. Dios es justo y la justicia es su ser divino. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido tenemos un sentido de justicia también. Pero como cristianos tenemos ese sentido de justicia renovado. Nosotros como cristianos deberíamos tener mejor o aplicar mejor este principio, de que es mejor lo justo que tener mucho sin derecho. Es mejor lo poco con justicia que lo mucho sin justo, o lo que es injusto, sin derecho. Por ejemplo, si sabemos que debemos andar en el camino del Señor, agradando a Dios, entonces cualquier situación que se nos presenta, lo primero que vamos a hacer es evaluarlo según la palabra de Dios, según lo que es justo o no. Y es lo que el mismo Señor, mismo Dios ha dicho. En Miqueas 6, 8 es bastante claro. Este es una especie de reproche que hace el profeta hacia el pueblo de Israel. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es andar en el camino del Señor. Eso es lo que Dios te pide. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En ese sentido es mejor lo poco con justicia que lo mucho sin derecho. Finalmente, versículo 9 retoma como la misma idea en palabras mucho más simples. Versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En última instancia, esa es nuestra confianza en todo lo que hemos visto. Las cosas buenas, las cosas malas, lo que Dios permite, el obrar de otros, porque otros me han hecho mal, ¿cómo debo responder yo? Este último versículo lo que nos habla es de que en última instancia, es el cuidado que Dios tiene de cómo nosotros estamos obrando, de que Dios permite o no permite mis pasos, permite o no permite mis planes, es parte del cuidado de Dios. El hombre piensa las cosas que quiere hacer, claro que sí, y las tiene que pensar porque somos así. Pero al final Dios es el que dirige, orquesta o encausa todas nuestras cosas, le da un sentido. Todas nuestras acciones son voluntarias y producto de nuestro deseo y raciocinio. Y es eso mismo lo que Dios orquesta para hacer cumplir su voluntad. Este es el descanso del cristiano. Piensa un momento, y aquí me gusta mucho meditar en esto. ¿Cómo fue que llegamos a la fe cristiana? ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que uno llegase a conocer a Dios en ese punto, cuando no creíamos en Dios? ¿Y qué cosas tuvieron que pasar para uno entender mejor la palabra de Dios o para llegar a esta iglesia y conocer mejor? ¿Cuántas cosas han pasado? Todo producto de un montón de circunstancias, voluntades que Dios ha orquestado, pero nadie, en ningún momento, usted no vio una flecha que diga IBRB, algo en el cielo, unas nubes que se formaron, tienes que ir. No, nadie vio eso. ¿Pero por qué estamos acá? Por la pura voluntad del Señor. En ese sentido uno puede mirar atrás y decir: Dios ha ordenado mis pasos. Si no fueron los mejores, no hice las cosas bien, es verdad. Y de hecho pudo hasta recibir las consecuencias por no haber obrado bien. Pero Dios sigue ordenando nuestros pasos. Aunque no lo podamos entender, es lo mejor que nos pudo haber pasado, incluyendo las cosas malas que nos pasaron. Era lo mejor, aunque yo no lo entienda. Entonces, de esta manera que nuestra confianza última está en que estamos en las manos de Dios. Ya sea que vivamos o que muramos. Todas las circunstancias por las que pasemos, sean difíciles o sean fáciles, están dirigidas por Dios. O como dice Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en ese sentido uno puede ver el cuidado de Dios. Gracias a Dios somos cristianos. No queda de otro. Gracias a Dios. Entonces, sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que meditar, tenemos que pensar bien, pero también tenemos que confiar en aquel que obra según su buena voluntad para con nosotros.
porque aún el impío está hecho para el día malo y Dios lo utiliza para eso. Amén. Vamos a orar.